¿Veo problemas abrumadores en este caso en general que nadie ha visto o de los que nadie ha hablado? Sí, sí los veo. La autora de un nuevo libro sobre los asesinatos de Idaho plantea preguntas sobre las pruebas y la declaración de culpabilidad de Bryan Kohberger. Y creo que soy la primera persona de la que, ya sabes, la gente habla. Pero hay otros que vienen. Esto no ha terminado. Esto es solo el comienzo. ¿Podría el caso de Kohberger terminar de nuevo en la corte? Soy Angelette Levy y esto es Law and Crime. Antes de que empecemos a hablar de este nuevo libro, quiero contarte sobre una aplicación que he estado usando y que realmente me gusta. Se llama Upside. Te dará reembolsos en efectivo en cosas que usas todo el tiempo, como gasolina, víveres y comida para llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Descargas Upside gratis. Aprovechas una oferta en uno de sus más de 100,000 establecimientos y pagas como normalmente lo harías con una tarjeta de crédito. Luego verificas la compra y listo, te regresan dinero. Por ejemplo, si necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche, primero buscaré las ofertas de Upside. Después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y puedo transferirlo directamente a mi cuenta bancaria. Las usuarias frecuentes de Upside ganan un promedio de $254 al año. ¿Quién puede superar eso? Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace en la descripción o escanea ese código QR que ves ahí en tu pantalla y usa nuestro código promocional CrimeFix para obtener 25 centavos extra de reembolso por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Bryan Kohberger está cumpliendo 4 cadenas perpetuas consecutivas en la institución de máxima seguridad de Idaho por los horribles asesinatos de Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin y Shanna Kernodle. En prisión, él es un número, 163,214. Kohberger se declaró culpable de esos horribles asesinatos, las muertes por apuñalamiento de esos 4 hermosos estudiantes universitarios en julio de 2025. Todos vimos cómo se desarrolló ante las cámaras. La declaración fue algo sorprendente porque el equipo de defensa de Kohberger se dirigía a juicio a pesar de perder todas las mociones para suprimir pruebas y un último intento desesperado de retrasar el juicio después de una filtración masiva de pruebas al programa Dateline de NBC. Es sabido que la investigación sobre esa filtración sigue en curso. Kohberger se declaró culpable, dijo que cometió los crímenes y renunció a su derecho de apelar, aunque, como ya te he dicho antes aquí en CrimeFix, todavía puede apelar. Ahora, un nuevo libro que ya está disponible mientras ves esto está generando dudas sobre las pruebas que se usaron para arrestar a Bryan Kohberger y está revelando nuevas afirmaciones que no habíamos escuchado antes. La autora de este libro, Chris Whitcomb, una exagente del FBI, tuvo acceso a cosas que el público no ha visto, decenas de miles de archivos e informes de expertos. Él ha escrito sobre esto en su nuevo libro, Broken Plea. Ahora, las expertas del equipo de defensa de Bryan Kohberger, quienes esperaban completamente ir a juicio y se sorprendieron cuando él se declaró culpable, cooperaron con Whitcomb para el libro. Solo 2 permitieron que se usaran sus nombres. Fueron la exagente del FBI Chris Holland y la criminóloga doctora Brent Turby. En el libro, Whitcomb cuestiona la cadena de custodia respecto a la funda de cuchillo K-Bar encontrada junto a la pierna de Maddie Mogan en su cama. El análisis de ADN reveló que se encontró ADN de Kohberger en la correa de cuero de esa funda. Turbey afirma haber descubierto el posible problema con la cadena de custodia en los días previos al anuncio del acuerdo de culpabilidad. Y Whitcomb dice que eso podría haber resultado en que la funda fuera descartada como evidencia. Ahora, no sabemos si eso es cierto. Normalmente, un problema así se litiga mucho antes de un juicio. Chris Whitcomb te explicará este problema muy pronto. El libro también incluye detalles sobre entrevistas con la madre y el padre de Bryan Kohberger después de su arresto. Agentes del FBI entrevistaron a Michael y Marian Kohberger. Marian Kohberger llamó a Bryan "mi ángel". Le dijo a un agente del FBI que su hijo no estaba actuando de manera extraña cuando regresó a casa para las vacaciones de Navidad en 2022. También dijo que no estaba saliendo con nadie y que no tenía muchos amigos. No parecía que ella supiera sobre sus problemas en la Universidad Estatal de Washington. Ahora, esas entrevistas las he solicitado al FBI y a la policía de Moscú, y esas solicitudes han sido denegadas. Así que quiero presentar a la autora de este nuevo libro, Broken Plea, Chris Whitcomb. Ella es una exagente del FBI. También ha trabajado en la comunidad de inteligencia. Chris, muchas gracias por acompañarnos. De verdad aprecio hablar contigo. Gracias.
¿Cómo terminaste escribiendo este libro sobre el caso de Idaho? Acababa de terminar o estaba terminando otro libro sobre otro crimen, un caso de personas desaparecidas de hace unos 30 años. Y estaba tomando café con un ex colega del FBI. Empezamos a platicar sobre en qué estábamos trabajando, poniéndonos al día, y él me contó sobre este caso. Y yo no había escuchado sobre eso. Había estado sumergido en 2 libros durante 2 años. Y cuando estoy escribiendo, prácticamente estoy metido en el proyecto. Así que empezó a explicármelo. Y le dije, bueno, mira, ya hicieron el arresto. Parece que la evidencia es abrumadora. Va a ir a juicio. ¿Por qué me interesaría? Y no me interesó. Seguí con lo que estaba haciendo. Luego regresó y dijo, bueno, vamos a echarle un vistazo a esto. Y empezó a mostrarme cosas que él había visto, en las que estaba trabajando porque tenía acceso por varias razones. Y empecé a darme cuenta muy rápido de que las cosas que vi en el expediente no coincidían con la narrativa que se estaba discutiendo ampliamente. Era un caso muy sensacionalista. Así que eso despertó mi interés. Y con el tiempo, durante un par de semanas, probablemente vi más y más documentos. Me fui involucrando cada vez más. Y al final terminamos aquí. ¿Cuáles fueron las cosas que realmente te llamaron la atención, esas cosas que encontraste más interesantes? Las 2 cosas que me presentaron primero fueron el informe de Paulette Sutton, que mostraba anomalías, como yo, mucha gente las llamaría anomalías, pero cosas que destacaban porque tienes 3 escenas del crimen distintas dentro de esta misma casa. Es una casa grande, de 3 pisos, 6 recámaras, 3 baños. Era una, todos conocemos la casa. La recámara en el tercer piso parecía una escena del crimen tradicional. La recámara en el segundo piso, la recámara de Zana, se veía muy similar. Las características, las salpicaduras de sangre, las cosas que verías en una investigación de homicidio como esta. Y luego las áreas comunes del segundo piso, cómo los asesinos bajaron del tercer piso al segundo piso, según el informe de Paulette Sutton, y más adelante el informe del doctor Brent Turvey, y por lo que yo veía, resaltaba como algo muy diferente. La sangre que estaba diluida con una sustancia desconocida, muchas cosas que resaltaban como problemáticas. Luego, cuando empecé a ver los detalles del caso, apareció la funda del cuchillo y la funda del cuchillo parecía ser problemática. A partir de ahí, se volvió cada vez más interesante y llevó a una investigación que se convirtió en este libro. Hablemos de eso, vamos a desglosarlo un poco. Regresemos a la sangre diluida con una sustancia. Hemos visto eso en algunos fragmentos de los informes de los expertos que se han publicado, y esto también se discute en tu libro. ¿Cómo es que no pueden determinar con qué se habría diluido la sangre? Estoy un poco confundida por eso, porque pensaría que un laboratorio tal vez buscaría eso o podría saberlo, o eso ya es muy sí. Creo que es un poco sí es sí. Es increíble lo que la tecnología puede hacer ahora. Pero sí creo, firmemente, y hablo de eso con mucha profundidad en este libro, que el público piensa en el ADN, el análisis de ADN y las pruebas forenses de fluidos secos, en este caso, fluidos de suero. Ella mencionó mucosidad y sangre. Es muy diferente de lo que muchas personas piensan. Así que los informes de laboratorio eran bastante sencillos. Vas bajando, es un continuo, ¿verdad? Entonces tomas una muestra de la escena del crimen. En este caso, ya sea muestras de sangre o hisopos de esas muestras, van a un laboratorio y las analizan para ciertas cosas. Primero, ¿es sangre? ¿Da positivo para sangre? Si es así, se puede tipificar. Se podría analizar varias cosas en el camino que terminan con un examen microscópico de ADN, que con suerte podría vincular esa muestra específica a una persona específica. Así que a lo largo de ese proceso, las cosas pueden salir mal, las cosas se vuelven confusas, las mezclas de sangre pueden ser especialmente confusas. Y en este caso, tratar de determinar a partir de la propia sangre la composición química de algo que la habría diluido, porque no quieres comprometer la sangre en sí. Así que creo que hay muchos químicos. Y digo que creo porque no soy químico. No soy químico forense. Pero según todo lo que he leído en los archivos, parece indicar eso. Si hubiera una composición química como cloro o como un desinfectante tipo lisol, si ese fuera el caso, eso podría haber dejado algo químico, algo que podrías analizar químicamente. En este caso,
No hubo registro de eso, lo que podría indicar que era agua, pero nadie lo dijo nunca. Paulette Sutton, en su informe, habló sobre los reportes de laboratorio, que decían que las manchas de sangre encontradas en las áreas comunes del segundo piso, afuera del dormitorio del tercer piso y afuera del dormitorio del segundo piso, casi todas, resultaron estar diluidas con una sustancia desconocida. Sus palabras, eso es una cita. Y eso, por supuesto, genera la pregunta inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué las manchas de sangre en el tercer piso eran características de lo que uno esperaría encontrar en una escena así? ¿Y por qué coincidirían con el dormitorio del segundo piso? ¿Y por qué esta área tan grande, desde el pasillo del dormitorio del segundo piso, cruzando la sala, la mesa de beer pong, subiendo las escaleras hasta el dormitorio del tercer piso? ¿Por qué esas manchas de sangre, que eran abundantes, se verían diferentes? ¿Por qué darían resultados diferentes en las pruebas? ¿Por qué resultarían tener características diferentes? ¿Qué sucedió que alteró la composición química, las características físicas de esas manchas de sangre? Y eso no se había abordado, pero presenta, al menos en mi opinión y en la de otros agentes de la ley con los que hablé, preguntas realmente importantes, y de ahí partimos. Sí, o sea, si hubiera sido algo como cloro, quiero decir, sé lo suficiente, he cubierto suficientes casos como para saber que eso simplemente destruye el ADN. Entonces, Ya sabes, se acabó. Entonces, ya sabes, eso es muy interesante. Y hubiera sido interesante ver cómo los expertos habrían respondido esas preguntas en el juicio. Sigamos adelante. bueno, eso lo sabemos. Si quieres entrar en ese tema, ya sabemos la respuesta. Está bien, entonces dime. Paulette Sutton hizo su informe hacia el final de la investigación en preparación para el juicio. Ya se había fijado la fecha del juicio. Este informe fue diseñado e ideado para que la fiscalía lo presentara y le dijera al jurado: miren estas fotografías, miren este análisis realizado por una analista forense, Paulette Sutton. Y luego el doctor Turvey vino y lo analizó y estuvieron intercambiando argumentos, pero ella es muy específica. La composición física, visual y química de esas manchas encontradas en el segundo piso era diferente. Cómo llegaron ahí es bastante sencillo. Lo que les pasó después de que llegaron ahí o durante el proceso sigue siendo tema de debate hasta el día de hoy. Mm. Ahora pasemos a la funda. Sabes, la funda es lo más cercano que vas a tener a lo que llaman una prueba contundente en este caso. Quiero decir, sin la funda, en mi opinión, no habría causa probable para arrestar a Brian Koberger. Quiero decir, no me importa cuántas identificaciones de vehículos blancos tengas. O sea, esa es la causa probable en este caso. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tú y estos expertos de la defensa ven en los informes que les han proporcionado? ¿Cuáles son estos problemas de cadena de custodia que mencionas? Sabes, leí en el libro que habla sobre cómo Talbot, el especialista de la escena del crimen de la Policía Estatal de Idaho, él era como el líder ahí. Él es un detective principal. Él dice como en un informe que bueno, lo encontró en el piso, pero luego ya sabes, está fotografiado en la cama. Y él escribió ese informe unas semanas después de estar en la escena y recoger eso. Pero parece que, en tu opinión, hay más que eso. Así que explícame cuáles crees que son estos problemas de cadena de custodia en relación con la funda. Voy a señalar que hablaste con el doctor Turvey, creo, o ibas a hablar con el doctor Turvey. Él fue traído específicamente para analizar esa funda de cuchillo. Lo que le llamó la atención inicialmente fue la ubicación de la funda en la cama en relación con las salpicaduras de sangre, y él analizó la transferencia y varias cosas así. Lo primero que vi cuando empecé a investigar fue en la divulgación de los documentos o mi acceso a documentos no divulgados. La Policía Estatal de Idaho durante bueno, retrocedamos. El Departamento de Policía de Moscú se encarga de la escena del crimen. El oficial Núñez hace una declaración jurada, lo que llevó a una orden de cateo. La orden de cateo llevó a que una unidad forense de la Policía Estatal de Idaho llegara y procesara la escena del crimen. Tenían un formulario estandarizado que tiene un espacio para escribir a mano los detalles mientras se recoge la evidencia. En el artículo número 14, que creo que estaba en la segunda página del informe, la Policía Estatal de Idaho
escribió a mano. No recuerdo si fue con lápiz o pluma. Creo que fue con pluma, pero escribió el ítem número 14, que era la funda del cuchillo. Dice, funda de cuchillo encontrada en el piso junto a la víctima número 3. Así que lo primero que pensé fue, vamos a darle el beneficio de la duda y decir que quiso escribir, encontrada junto a la víctima en el piso número 3. Sin embargo, en la siguiente línea o en la que sigue, él específicamente dice que Maddie Mogan, donde se encontró el cuchillo debajo de su muslo, la identifica como la víctima número 3. Así que digamos que aquí no hay ninguna conspiración en absoluto. Digamos que eso es lo que él escribió al mismo tiempo que recogió la funda del cuchillo y dice que se encontró en el suelo. ¿Por qué sería eso un problema de alguna manera? ¿A quién le importa dónde se encontró? Eso es un problema, porque para cuando él escribió su informe formal, mecanografiado, sobre la recolección de la evidencia, se presentó, creo que fue el 6 de diciembre, fue aproximadamente 3 semanas después, más o menos 3 semanas después. Ahora, en ese informe, de repente se encontró en la cama y se convierte en un asunto diferente por la cámara corporal del oficial Núñez cuando entra al dormitorio y graba al oficial Warner directamente cerca de donde habría estado el cuchillo. Es decir, su muslo estaba muy cerca de él, y no lo mencionó en su informe, ni tampoco el oficial Núñez. Así que empiezas una serie de preguntas sobre esa funda. ¿Por qué es importante, como acabas de preguntar? Porque eso es, estoy de acuerdo contigo, no es el auto blanco, no son los registros de las torres de celular. Es esa funda de cuchillo la que se convierte en la pieza clave de evidencia porque contenía ADN, y de ahí partimos. Ahora, entrando específicamente en la cadena de custodia, muchas personas fuera de las fuerzas del orden o de la comunidad legal dirían, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa una cadena de custodia? Te importa por esta razón, y esto lo enseñan en las academias desde el principio. Cuando un oficial recoge una pieza de evidencia, la coloca en una bolsa y luego se envía a un laboratorio, el acusado y la defensa en su nombre quieren poder demostrar que no fue comprometida en algún punto del proceso. En este caso, ese cuchillo fue colocado en una bolsa. La bolsa fue sellada y firmada. De ahí fue al laboratorio de la Policía Estatal de Idaho. Todo esto está en los informes. No hay nada inusual en esto. Sin embargo, no tenía adherido un formulario de cadena de custodia. Era una bolsa. Tenía un código de barras en la parte inferior. Y el estado de Idaho, o disculpa, las autoridades han dicho varias cosas al respecto, pero no tenía cadena de custodia. Después, de repente terminó con dos formularios, que eran cadenas de custodia escritas a mano, diciendo que fue del oficial fulano al oficial fulano, al laboratorio, a la sala de evidencias y eventualmente al laboratorio. Si miras esas fotografías, a la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, les parece que están escritas con la misma pluma, un marcador negro y con la misma letra. ¿Por qué sería eso un problema? Porque es una falsificación del registro. Y mi punto en todo esto es, si yo fuera el abogado defensor, Ann Taylor, o cualquier otro abogado defensor, lo primero que cuestionaría en un tribunal sería la procedencia de esa funda de cuchillo desde la escena del crimen hasta que llega al laboratorio del FBI. Y ese es un recorrido bastante importante. Así que la siguiente pregunta que he escuchado que la gente hace es, bueno, ¿por qué Ann Taylor no lo planteó antes del juicio ni hizo de eso un punto de controversia? Y la respuesta, y es una respuesta muy convincente, es que ella no lo sabía. Esto no se descubrió hasta que el equipo encontró la anomalía en la cadena de custodia. Se lo presentaron al doctor Brent Turby, y eso terminó siendo presentado porque él estaba ahí para revisar la procedencia de la funda del cuchillo. Él se lo presentó a Ann Taylor. Sin embargo, y todos necesitan saber esto porque sé que mucha gente habla de ello. Ann Taylor no vio este problema con la cadena de custodia hasta, creo, 4 días. Específicamente, 4 días antes de que Brian Kohberger cambiara su declaración de culpabilidad. Así que ella no lo impugnó porque no lo supo hasta justo antes de que él cambiara su declaración de culpabilidad. Pero supongo que mi pregunta sería, si le notifican que hay este problema con la cadena de custodia y que, oh Dios mío, podrías reabrir todo el caso. Quiero decir, tal vez no todo el caso, porque si eso se pudo haber litigado,
¿Por qué no regresó al tribunal y dijo, esperen un momento? Hemos discutido o hemos descubierto que aquí hay un posible problema grave con la cadena de custodia y necesitamos presentar una moción para excluir esta funda de cuchillo, porque creemos que hay algún tipo de... Y creemos que tenemos las pruebas para demostrar de buena fe que aquí hubo un problema con la cadena de custodia, y vamos a presentar esta moción. ¿Por qué? Porque el acuerdo de culpabilidad ya estaba en proceso y querían cerrarlo y seguir adelante. Primero que nada, esa es una excelente pregunta. Y gracias por hablar de esto porque al escribir un libro de 430 páginas, basado en cientos de miles de datos, este es uno. Quiero decir, estás hablando de un pequeño número de páginas en este libro. Mucha gente no lo entiende y nadie ha hecho preguntas de la manera significativa en que tú lo has hecho. Pero yo diría dos cosas. Una, tendrías que preguntarle a Ann Taylor, número uno. Número dos, creo que es muy obvio. Doctor Turby, hablé con el Doctor Turby al armar este libro, pero también hablé con otras tres fuentes que estaban involucradas en las fuerzas del orden o en la defensa. Así que no estoy obteniendo toda esta información solo de él, pero creo que lo que surge como respuesta a tu pregunta es que esto no sucedió en un vacío. Brian Koberger no cambió su declaración. Él no se despertó y entró a su oficina diciendo, voy a cambiar y declararme culpable. Los días previos a esto están envueltos en misterio. Nadie sabe cuándo se hizo el trato. Nadie sabe cómo se hizo. Y digo trato por esta razón. Era una acusación con pena de muerte, Uh, que hasta el día programado para el juicio se suponía que iba a ser así. El cambio obvio fue que Brian Koberger se declaró culpable de 4 cargos de asesinato con cadena perpetua. Así que eso eliminó la pena de muerte como opción. En algo de esa magnitud, es razonable creer que hubo muchas cosas ocurriendo entre la defensa y la fiscalía. Sabemos que el equipo de mitigación estaba involucrado del lado de la defensa. Así que lo que digo es que, para mí, la respuesta obvia a tu pregunta es que estaban pasando muchas cosas. Ann Taylor había perdido casi todas las mociones in limine. Ella perdió la audiencia, perdió todo, perdió todo. Así que es plausible para mí creer que al final, a 4 días de ir a juicio o muy poco antes del juicio, probablemente lo vio y dijo lo que muchas personas dijeron: ¿a quién le importa un problema de cadena de custodia? Yo digo que no estoy de acuerdo en absoluto. Si alguna vez hubiera llevado un caso a un fiscal federal adjunto, como investigador, como agente del FBI, armando un caso, se habrían reído de mí. Me habrían hecho serios cuestionamientos, probablemente problemas disciplinarios, si hubiera presentado pruebas con estos problemas. Ahora, ¿por qué eso no llegó a juicio? Porque ella no lo supo hasta el final. Puedo decir eso inequívocamente. ¿Por qué tomó esa decisión? No lo sé, pero en ese momento parece plausible que había perdido en cada intento y le habían presentado una oferta y estaba en el proceso de resolverlo. ¿Sé eso específicamente? No, pero sé que se presentó al final. La gente pregunta, ¿por qué no hizo de esto un punto del caso? Eso sí lo sé. Sí, eso sí lo sé. Entonces Brian Koberger, el 2 de julio de 2025, entra a la corte y se presenta una declaración de hechos. Tú escribes sobre eso en tu libro. Y le preguntan si es culpable, si entró a la casa con la intención de cometer el crimen de asesinato, y él dice que sí, 4 veces. Él también dijo culpable 4 veces. O sea, el juez Zipla repasó esto una y otra vez. Sí, o sea, Así que básicamente está diciendo algo como, me atraparon. O sea, yo estaba en la sala del tribunal, lo vi, me senté ahí. él era culpable. Eso fue inequívoco. Dijo que sí, y era culpable. Sí. Sí, él lo dijo. Y recuerdo que mientras Bill Thompson leía la declaración de los hechos, él estaba... Yo estaba. Literalmente tenía una vista privilegiada de Brian Koberger, y él se sentó ahí. Simplemente miró fijamente a Bill Thompson todo el tiempo. No creo que haya parpadeado más de 2 veces en todo ese tiempo. Y él escuchaba atentamente todo lo que Bill Thompson decía. Era casi como si, en mi opinión, él estuviera escuchando para ver si lo tenían bien, si lo habían expresado correctamente y si todo era correcto. Y entonces tú has visto, pero tú has visto mucho más de lo que el resto de nosotros hemos visto.
¿Crees que Brian Koberger cometió estos crímenes con base en los hechos? Creo que has leído el libro, ¿verdad? ¿Has leído el libro o al menos gran parte del libro? He leído gran parte del libro. Está bien. En todo el libro, en cada una de las páginas del libro, he dicho dos cosas de manera inequívoca. No tengo una opinión, no tengo una teoría, no especulo. Digo, esta es la evidencia, esto es lo que ocurrió. Y las primeras páginas del libro tratan sobre esa audiencia. El libro dice, Fuiste agente del FBI durante años. pero no puedo. Está bien. Si salgo y digo lo que pienso, inmediatamente corrompo todo lo que he dicho en el libro, porque no se trata de lo que yo piense. Mi trabajo aquí, como yo lo percibo, no era decir que esto es una condena injusta. No le hago propaganda a la defensa. No digo que soy un ex policía, por lo tanto, represento a todas las fuerzas del orden. Lo que digo es que yo, Chris Wickham, acepto, como dirían los abogados, el hecho de que él se declaró culpable, y estoy de acuerdo con cada palabra que acabas de decir. Pero en el sistema de justicia penal actual, la gente siempre se declara culpable de cosas porque realmente lo son. Se podría argumentar que a veces lo hacen para llegar a un acuerdo. El acuerdo de culpabilidad está presente en todas las series de televisión policiales, en todos los libros, en todo lo que has visto en tu vida, porque la gente acepta acuerdos todo el tiempo. No estoy aquí para discutir por qué Brian Koberger lo hizo o no aceptó el acuerdo. Y diré que tengo un gran respeto por el hecho de que tú estuviste ahí y valoro tu opinión. Lo que viste, yo no estuve ahí cuando él dijo esas cosas. Pero todos sabemos y todos hemos hablado en gran detalle sobre lo social de Brian Koberger. No sé, no es un diagnóstico, pero las cosas, déjame decir esto para ponerlo en contexto. Ann Taylor presentó una moción in limine y tuvo que lograr que Bill Thompson estuviera de acuerdo en una audiencia ante el juez Hitler en que la fiscalía no se referiría a él en la corte como un psicópata, ¿verdad? Eso está en el registro judicial. Así que había una percepción entre tú, yo y varias otras personas de que él actuaba de manera muy extraña cuando aparecía en sus entrevistas, en las paradas de tráfico, en todo lo demás. Y creo que una persona que lo viera objetivamente tendría que decir, no sé qué está pasando en la cabeza de Brian Koberger. Es un tipo muy, muy extraño. Así que analizar un crimen desde el punto de vista conductual es importante, y estoy de acuerdo contigo. Observar su comportamiento es muy importante. Pero si vas a hacer eso, tienes que mirar a Brian Koberger y decir, hay una característica de comportamiento en los crímenes mismos, lo que le pasó a cada una de las víctimas. Así que es válido. Sí, tus puntos son muy válidos. ¿Digo que Brian Koberger lo hizo o no lo hizo? No, no lo digo, ni tengo una opinión para este libro, o al hablar contigo. Veo problemas abrumadores en este caso en general que nadie ha visto o de los que nadie ha hablado. Sí, los veo, y también diré esto. Soy el primero que juntó todo esto y sacó algo al respecto. Pero les diré inequívocamente que hay libros y otros proyectos que saldrán en un futuro no muy lejano que analizarán otros aspectos de este caso. Y creo que soy el primero en convertirme, ya sabes, en el centro de atención, pero vienen otros. Esto no ha terminado. Esto es el comienzo. ¿Crees que esto es lo último que hemos escuchado de Brian Koberger? Como sabes, parte de este acuerdo de culpabilidad no incluía que él, ya sabes, se sentara a ofrecer información a la fiscalía. No incluía que él hiciera una declaración formal. Sabes, él no tenía que ofrecer nada, no tenía que dar nada. Nada. Nada para ofrecer información corroborativa, lo cual me sorprende porque entrevisté a Bill Thompson y le dije, ni siquiera obtuviste de él una declaración de colaboración. Nada. Como que no obtuviste nada. Tampoco era necesario. Tampoco había ninguna estipulación. He visto todo lo que se ha dicho y el juez Hiplis dice que no se puede exigir. Y yo diría, sí, por supuesto, ese es el caso. Pero hay ciertas cosas sobre Idaho. No puedes aceptar una declaración tipo Alfred en este caso. No puedes hacer ciertas cosas. Y una de esas cosas es que una condición de un acuerdo de culpabilidad podría haber incluido la declaración formal del acusado. Esa es ciertamente una opción. Pudieron haberlo hecho, pudieron haber dicho, retiraremos la pena de muerte, pero necesitas sentarte. Él necesita sentarse con nosotros, Ann Taylor. Y necesitamos información que corrobore.
Pudo haber sido tan simple como eso. ¿Dónde puso el cuchillo? Cualquier cosa. ¿Dónde está la ropa? ¿Enterró la ropa? ¿Sabes? Porque sabemos sobre la pala y solo explica las armas. Quiero decir, nunca hemos encontrado el objeto que causó el traumatismo contundente en Kaylee. Nadie lo ha encontrado. Nadie siquiera habla del hecho de que algo que se usó para atacarla fue sacado de la casa. Nadie nunca ha mencionado eso, y quiero decir, rara vez se menciona. He hablado con personas. Hablé con alguien, una experta, que dijo que pudo haber sido tan fácil como usar el cavar con el puño. Que algunas de esas cosas son posibles. Sí, eso es posible en parte, pero no fue parte del diálogo. Sí, solo digo que hay varias explicaciones para eso. Esas lesiones horribles, horribles. Pero supongo que mi punto es que no estoy convencida de que hayamos escuchado lo último de Brian Koberger. He estado diciendo eso desde hace un tiempo. No sé si tal vez haya una petición de habeas corpus en proceso, dependiendo del resultado de la investigación de la filtración de Dateline. Y realmente no sabemos qué está pasando con eso, pero solo te digo, no estoy segura. Todo parecía un poco demasiado ordenado. Y no estoy segura de que algo en la vida sea realmente así de perfecto. Solo puedo decir gracias porque he hablado con tanta gente y muchos de ellos fueron quiero decir, durante la última semana, hablando en podcast y cosas así. He hablado con muchas personas brillantes que han estado muy involucradas en este caso durante 3 años y medio. Y estoy hablando de abogados. Estoy hablando de personas retiradas de las fuerzas del orden. He hablado con podcasters que han seguido esto, otros periodistas que lo siguen. Fuiste la primera persona con la que hablé que tenía planteamientos sustanciales basados en los hechos, en el contexto de cómo funciona la justicia penal. Y te agradezco que hayas traído esa sensatez y esa perspectiva. Haz preguntas. No digo que tenga todas las respuestas. Creo que es sumamente importante que hagamos preguntas. Y eres la primera persona con la que he hablado que hizo esas preguntas inteligentes. Y estoy agradecido. Bueno, entonces sabes la respuesta. Sé la respuesta a muchas de estas preguntas. Sí la sé. Escucha. ¿Cómo vas a saberlo? Entonces, Kate, responde mi pregunta. ¿Vamos a escuchar más? ¿Va a venir más de Brian? No voy a decir groserías en tu programa, pero mi emoción se notaría y podrías poner cualquier cosa antes de sí, ¿verdad? Ponle un adjetivo antes de sí. Creo que, según lo que sé, sobre otras personas que están trabajando en otros ángulos de este caso, ¿verdad? Y uno podría especular quiénes son esas personas. Hay muchos expertos y hubo mucha indignación. Hubo mucha indignación en este caso por parte de personas que trabajaron muy duro tratando de encontrar respuestas. Personas que creían apasionadamente en su defensa o en la veracidad de cómo la fiscalía usó las pruebas tal como fueron recopiladas. Y muchas de esas personas vinieron a mí. No obtuve todo esto de una sola persona. Lo obtuve de diferentes personas a las que respetaba, que verifiqué y validé. Y esas personas no han terminado. Esas personas no han terminado. Este es un libro que nos trae hasta este punto. Hay más por venir. Yo soy el principio, no soy el final de esto. Así que hay personas asociadas con el equipo de defensa de Brian Koberger que todavía están trabajando para tratar de descubrir lo que creen que fue un error judicial. Ellos no creen que él sea culpable. ¿Correcto? Sí. ¿Y sabes si los abogados son parte de eso? No lo sé. Esa es otra gran pregunta. Ojalá hubiera hablado contigo hace mucho tiempo, pero la respuesta es que no lo sé. No tengo idea de lo que Ann Taylor y su equipo legal están haciendo, planeando, anticipando, lo que sea. No tengo ningún conocimiento sobre eso de ninguna manera. Solo confiaría en que Ann Taylor vela por los mejores intereses de Brian Koberger y que está considerando varias opciones. Pero eso es solo una especulación mía basada en el hecho de que ella es una abogada profesional. El doctor Turby había dicho, no he visto su informe, solo he visto lo que escribiste en tu libro. Y obviamente la información revelada que salió a la luz, que se hizo pública, ya sabes, él iba a testificar que había al menos 2 perpetradores. Sí, Basado en tu revisión de la evidencia, ¿tú crees eso? sí. Chris Whitcomb, autor de Broken Plea, muchas gracias por venir, te lo agradezco.
Muchas gracias por conversar. Ahora, es importante señalar que Chris Whitcomb cree, digamos que Brian Kohberger vuelve a los tribunales e intenta apelar, que sería muy poco probable. Me comuniqué con Ann Taylor para preguntarle sobre las afirmaciones de que fue notificada acerca de este posible problema en la cadena de custodia con la funda del cuchillo Ka-Bar. Al momento de esta grabación, no he recibido respuesta de ella, pero debo mencionar que nunca ha respondido a ninguno de mis correos electrónicos. Les avisaré si responde a este. Y eso es todo por este episodio de Law and Crime. Soy Angelette Levy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos aquí la próxima vez.